Muy buenos días, damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder desarrollar, de hecho continuar con este precioso tema acerca del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que habíamos visto en los videos anteriores lo que era el Antiguo Testamento? Dijimos que estaba conformado con 39 libros y ahora el Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo, tiene 27. ¿Qué le parece si ahí donde está usted podemos elevar nuestra oración para que sea nuestro Dios poderoso quien el día de hoy nos dé precisamente esa revelación que tanto necesitamos? Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Dios, venimos ante tu divina presencia, Señor, para darte gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es infinita y porque siempre, Señor, traes, Señor, momentos de refrigerio, Señor, momentos de mucha bendición a nuestras vidas. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, llenando, Señor, nuestros espacios, Señor, nuestras casas, nuestras atmósferas de mucha paz, pero sobre todo que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros con sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Habíamos dicho que el Nuevo Testamento está conformado por 4 evangelios. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de San Juan. Habíamos hablado también del libro de los Hechos de los Apóstoles y habíamos empezado el día de ayer a hablar sobre las epístolas, las cartas precisamente que Pablo y algunos de los apóstoles enviaron a las iglesias primitivas. Habíamos dicho pues que el libro de los Romanos compone precisamente 16 capítulos, que Primera de Corintios está también con 16 capítulos, que Segunda de Corintios tenía 13 capítulos y ahora vamos al libro de Gálatas, que tiene 6 capítulos. Dice que el autor del libro de Gálatas es precisamente el apóstol Pablo. La fecha de la escritura está escrita alrededor del año 55 y 60 después de Cristo. Los destinatarios dirigidos a las iglesias de Galicia, un distrito en Asia Menor, cuyos límites establecidos son inciertos. El libro de Gálatas defiende la doctrina de la salvación por la fe, advierte con el entorno al judaísmo y defiende la autoridad apostólica de Pablo. El tema clave es la epístola llamada la Carta Magna, que es precisamente una comunicación que se le dio de la iglesia precisamente para que se liberara de la tiranía de la ley. El tema principal de Pablo en este libro es cómo somos salvos solo por la fe en Cristo, no siguiendo la ley judía. Los falsos maestros enseñaban que los creyentes de Galicia deberían observar la ley ceremonial a fin de ser salvos. Pablo escribe en esta carta para refutar esos falsos maestros. Imagínese usted qué importante es que nosotros podamos entender la Biblia, y es por ello que siempre estamos tratando de llevar este tipo de estudios bíblicos para que no haya ningún tipo de confusión en usted. Las palabras claves que usted va a encontrar en el libro de la carta de Pablo al pueblo de Galicia era precisamente la gracia, la fe, la libertad y el significado de la cruz. Los personajes claves eran Pablo, Bernabé, Pedro, Abraham y los falsos maestros. Estas personas que a veces hacen de la palabra de Dios un sinnúmero de leyes que están prácticamente muy rígidas. Eso permite que la gente no llegue a los pies de Cristo, y eso es lo que Pablo venía a impedir, que esa rigidez que muchas veces se da en algunas personas no permite el acceso a la palabra, no permite el acceso a que la gente pueda conocer que Dios es un Dios bueno. Entonces tienen a Dios como un Dios diferente, como un Dios difícil de accesar, y no es así. Dios, en el mismo momento en que usted está viendo este video y está poniendo ese tiempo para Él, está Dios ahí con usted, haciéndole la revelación de la palabra y ayudándolo a entender muchas cosas a través del Espíritu Santo. Los versículos claves
Gálatas 1:6 describe el asombro de Pablo ante el hecho de que los gálatas abandonaran el evangelio de la gracia tan rápidamente. Gálatas 2:11-16 relata cómo Pablo confronta a Pedro en cuanto a ser salvos a través de la fe, no por las cosas que una persona hace. Gálatas 3:1-11 registra la sorpresa de Pablo ante la deserción de la fe de los gálatas. Imagínense que este tipo de cosas, en lugar de ayudar precisamente para que el evangelio fuera extendido, en lugar de ayudar que estaban en un momento trascendental y crucial precisamente al poder hacer que Dios, nuestro Dios poderoso y eterno, pudiera llegar al corazón de ellos, lo hacían tan difícil y la gente optaba por irse. ¿Cuántas veces vemos que todavía esto sigue sucediendo y hay muchas personas que se están yendo de las iglesias y de algo otros de algo otros lugares precisamente porque no hay amor o porque la rigidez del evangelio? Amados, desde el momento en que Dios aparecía en caminos predicando, desde el momento que Jesús llegaba a algunos lugares, algunas zonas que eran como planicies a predicar, desde el momento en que se pedía que alguien pudiera donar peces y pan para multiplicarlos y darlos a todos por igual hasta que se saciaran. Eso hace de un evangelio de amor que sea flexible pero también accesible a lo que usted tiene que llevar. Usted llega sediento de la palabra, llegue, busque. Y si de repente en el caminar encuentra personas que lo acusen o que lo señalen o que lo quieran sacar de ese lugar donde usted llega con tanta devoción a poder adorar a Dios, entonces busque un lugar donde usted se sienta mejor. Busque un lugar donde haya esa libertad del Espíritu Santo para que las personas actúen con amor. Porque eso es lo que quiere Dios. Que ese mismo amor que Él mostró frente a sus discípulos sea ese mismo amor que hoy lo acobije y lo conforte a usted. Entonces habla precisamente de cómo Pablo confronta a Pedro en cuanto a ser salvos a través de la fe, no por las cosas que una persona hace. Miren, era lógico que en aquel tiempo la gente estuviera confundida porque no tenían por completo la información. Pero usted no va a ser salvo por las obras, y eso lo dice precisamente Pablo en el capítulo 2, en el versículo del 11 al 16. Es la fe la que lo va a hacer salvo. Obviamente el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso nos va a permitir servir a los demás. Pero tengamos claro que por muchas donaciones y cosas que hagamos, es realmente la conducta personal que tengamos. Está muy bien hacer obras porque es importante poderle dar al necesitado, que si usted tiene ropa, que si usted tiene comida que compartir, Dios lo va a recompensar, por supuesto que sí. Pero no crea que por eso que usted está haciendo, usted se va a salvar, porque no es así. Aquí lo dice la palabra. En Gálatas 3:1-11 registra la sorpresa de Pablo ante la deserción de la fe de los gálatas. Ya la gente se estaba yendo. Se estaba yendo porque de alguna manera habían dirigentes que no actuaban como Dios quería. Gálatas 5:1-7 llama a los de Galacia a permanecer firmes en la libertad que recibieron a través de Cristo y a no volver a sus viejas formas de vida. Gálatas 6:15 les recuerda a los gálatas que lo más importante es su nueva creación en Cristo. En pocas palabras, el libro de Gálatas nos narra la experiencia de Pablo,
nos habla de que Pablo defiende el concepto de ser salvos por la fe, los desafíos relativos de la vida espiritual y las características de la vida espiritual. En pocas palabras, el libro de Gálatas nos llama precisamente a saber que Él está en el control, nadie más, que Él es Dios, que Él es Rey, que su misericordia es infinita. Y habla también acerca del significado de la cruz. Y la cruz tiene un mensaje, pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz en Cristo. Esto lo dice 1 Corintios 1:17 y habla precisamente de que ese sacrificio de la cruz debe ser suficiente para que usted crea que Dios tiene algo diferente para usted. Habla también del orgullo de la cruz, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y al mundo. Eso lo dice Gálatas 6:14. La cruz reconcilia, por supuesto que sí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, lo dice Efesios 2:16. Enemigos de la cruz, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Hay mucha gente que no quiere reconocer ese sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué evangelio vamos a predicar? ¿Qué buenas nuevas vamos a dar si no decimos que hubo un hombre que de 33 años siendo inocente fue latigado, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿No le parece algo suficientemente grande para creer? ¿No cree usted que eso es suficientemente grande para creer que Dios existe? Habla también de la paz de la cruz y por medio de él reconciliar consigo las cosas así como están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esto es, a través de la sangre de su cruz. Eso lo dice Colosenses 1:20. Y la salvación de la cruz, anulando el acta de derechos que había contra nosotros. Todas esas acusaciones, todos esos señalamientos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Por eso es importante que usted acepte al Señor. Por eso es importante que usted pueda empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice la paz dice que precisamente el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14, somos libres desde el momento en que aceptamos a Jesús. Todas las cosas que pudiste haber hecho en el pasado se quedan ahí. Dios te sumerge en el bautismo para que salgas limpio de pecados, pero no para que te vayas y te revuelques en los mismos pecados que tenías antes, sino para que cambies, para darle un nuevo sentido a tu vida. Y el libro, la carta a los Efesios, también fue escrita por el apóstol Pablo, escrita probablemente en el año 60 al 64 después de Cristo. Los destinatarios son la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan que en este caso los destinatarios era la iglesia de Galicia? Cuando hablamos de los Gálatas, era Asia Menor, y en este caso estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Dice que el propósito era que los efesios les muestra que son creyentes quienes son de Cristo y los alienta a vivir en consecuencia. El tema clave, los judíos conversos de las iglesias primitivas solían ser exclusivos, intentando separarse de los creyentes gentiles. Esta situación en la iglesia de Éfeso pudo haber promovido la carta de Pablo a los cristianos. De ahí la unidad de la iglesia, especialmente entre los creyentes judíos y gentiles. Es el foco de esta carta. Frases claves: verdad en Cristo, los lugares celestiales, las riquezas de la gracia, las riquezas de la herencia gloriosa de Cristo. Personas claves: Pablo y Tíquico.
Y los versículos claves, hablamos de Efesios 1:10, que revela que Dios reunirá a los que están en Cristo cuando Él regrese. Efesios 2:6 afirma que Dios ha levantado a su pueblo y lo ha sentado en los cielos con Jesús. Efesios 2:14-22 indica de modo enfático que la muerte de Cristo ha destruido la barrera entre los judíos y los gentiles. Efesios 4:3-16 exhorta a los efesios a utilizar sus dones espirituales para edificar la iglesia. Efesios, en pocas palabras, da el plan de salvación, la resurrección espiritual, los misterios de los propósitos de Dios revelados, la unidad de los creyentes, el caminar del creyente y la guerra espiritual. Eso es lo que habla, eso es lo que dice el libro de los Efesios. Y quiero hablarles precisamente de lo que es Éfeso. Éfeso era un centro político, religioso y comercial de la parte oeste de la actual Turquía. Pablo predicó en esta ciudad durante 3 años, sentado las bases para una de las más fuertes iglesias cristianas de la región. Tan eficaz fue su ministerio que la adoración de la diosa Artemisa, también llamada Diana, estuvo en peligro. Demetrio, un platero que hacía imágenes de Artemisa, inició un motín de protesta por la predicación de Pablo. Eso lo dice el libro de los Hechos 19:24-38. Tras el motín, Pablo salió de la ciudad. Más tarde, Timoteo y el apóstol Juan continuaron con la obra que Pablo había comenzado en la ciudad. Eso lo dice también el Apocalipsis en el capítulo 2, en el verso 3. La ciudad de Éfeso era profundamente religiosa. Adoraban a Artemisa, la diosa de la fertilidad. 2 magníficos templos fueron construidos por Artemisa. Es una diosa con D, ¿verdad? Pero con D minúscula, no con la D mayúscula. El único Dios que usa D mayúscula es nuestro Padre Celestial. El primer templo fue dedicado en el año 430 antes de Cristo e incendiado en el 356 antes de Cristo. La noche de Alejandro Magno nació. El último templo tardó más de 30 años en construirse. Fue terminado en 323 a.C. y es considerado como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué le parece? Este es el templo de Alejandro Magno, ¿verdad? Y dice que en 1863 a 1874 un equipo de arqueólogos británicos excavó Éfeso buscando el templo de Artemisa, pero trabajaron 6 años sin ningún éxito. Entonces un día los británicos descubrieron una inscripción romana que describe cómo las imágenes de Artemisa fueron llevadas desde el templo hacia el teatro y con una procesión pasó de la puerta de Magnesia y la puerta de Corecia. Este descubrimiento les dio la pista que necesitaban. Cuando el equipo excavó sus puertas, encontraron el camino que los llevó hacia el templo de Artemisa. Les tomó más de 5 años a los arqueólogos excavar ese camino de 1,5 kilómetros de largo. Cuando finalmente se descubrió el templo, se encontraron con una gran plataforma de hormigón que medía 49 y 104 metros. Su techo estaba sostenido por 127 columnas de 2 metros de diámetro y 18 metros de alto. Éfeso era el hogar de una de las 7 iglesias a las que se hace referencia en el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Esto lo habla precisamente Apocalipsis 2, en el versículo del 1 al 7. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿verdad? Habla también este libro de los Efesios de la madurez espiritual. Mire qué cosa tan interesante. Dice que la madurez espiritual, sin embargo, es una sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que parecen. Eso lo dice 1 Corintios 2:6. También habla de la madurez para juzgar. Dice en 1 Corintios 10:15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que yo digo. Creced hasta alcanzar la madurez. Lo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño. Qué interesante, ¿verdad? Así habla del entendimiento maduro. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Habla de la fe madura, que lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez en Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto lo dice Efesios 4:15. Y el razonamiento maduro, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 5, en el verso 14. Madurez en todos los niveles. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os ha escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto lo dice Primera de Juan en el verso 2, en el versículo 14. Redimir el tiempo, esto lo dice Salmos 90:12. Tiempo para la sabiduría, enseñados de tal modo a contar nuestros días para que traigamos el corazón a sabiduría. Tiempo para recordar, lo dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Tiempo para abastecerse, dice 1 Corintios 7:29. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Tiempo para la tierra, y los que disfruten de este mundo como si no lo disfrutasen, por la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios 7:31. Tiempo para discernir, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo por el que los días son malos. Efesios 5:15-16. Tiempo para ser buenos ejemplos, Colosenses 4:5. Andad sabiamente para que los de afuera, redimiendo, se encuentren en el tiempo. Eso es lo que nos dice precisamente el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Vamos ahora a hablar sobre los Filipenses. El apóstol Pablo es el autor, fecha de la escritura incierta. Destinatarios, la iglesia de Filipos. Esta iglesia era ideal en muchos aspectos. Se mostró muy agradecida y generosa. En el capítulo 4, del 15 al 16, 2 Corintios 8:2. Pablo la fundó en su segundo viaje misionero durante una tormenta de persecución. Sus comienzos fueron pequeños e involucró a unas pocas mujeres que se hallaban en la orilla de un río. Lidia fue una de las primeras en convertirse y pronto se le unió carcelero de Filipos y su familia. Ellos y quizás algunos otros se convirtieron en el núcleo de la iglesia, según Hechos 16, del 12 al 40. Propósito: en la carta de los Filipenses, Pablo expresa su afecto por los creyentes de Filipos, les agradece por sus dones y les anima a vivir una vida dedicada a la unidad de los cristianos, la santidad y el gozo. Y eso es prácticamente lo que encierra, ¿verdad?, nuestra ideología, o lo que Dios quiere que a través del sacrificio de Cristo usted entienda. Palabras claves: Jesucristo es la fuente de una vida abundante y llena de gozo. La palabra clave es el gozo en el libro de los Filipenses y es en el capítulo 2, en el verso del 1 al 2. Personajes claves: Pablo, Timoteo, Epafrodito, Evodia y Sintique. Versículo clave: Filipenses 4:4, exhorta a los filipenses a regocijarse en todo momento, independientemente de las circunstancias. Eso es lo que Dios quiere que usted pueda entender esta preciosa mañana. Versículo clave es Filipenses 4:4, ¿verdad? Y lo que en pocas palabras describe el libro de Filipenses es que Pablo revela su vida interior, elogios de Pablo para Timoteo y Epafrodito, exhortaciones a la iglesia y palabras de agradecimiento. La iglesia de Filipos
¿Dónde está esta tierra de Filipos? Filipos le debe su nombre a Felipe de Macedonia. ¿Sabía usted eso? Disculpen, qué cosa tan interesante, hermanos. Que Filipenses viene de Felipe, prácticamente. Dice, padre de Alejandro Magno, Felipe tomó la ciudad a manos de los tracios en el siglo IV a.C. y la llamó así en honor a sí mismo. Situada estratégicamente en la vía Egnatia, que va al oeste de Roma y Asia, sirvió como un punto de partida de Alejandro Magno cuando comenzó sus campañas militares para conquistar el mundo. Pablo llegó a Filipos directamente después de que un hombre en una visión le implorara que viniera a Macedonia y les ayudara. Hechos 16, 9, 12 dice, allí al lado de un río predicó el evangelio, fue enviado a prisión y estableció su primera iglesia en el continente europeo. Eso lo dice Hechos 16 del 13 al 40. Durante las excavaciones, muchos sectores de la ciudad resultaron descubiertos, pero se le prestó principal atención al foro, el mercado, el teatro, una biblioteca, una sala de lectura y un podio rectangular que sirvió como lugar para hablar en público. De especial interés para los estudiantes de la Biblia fueron los cimientos de una gran puerta arqueada, la cual cruzaba la vía Egnatia y conducía fuera de la parte noreste de la ciudad. Se cree que es la puerta por la que Pablo y sus compañeros continuaban su camino hasta la orilla del río, donde le predicaban el evangelio al grupo de oración. Hechos 16:13 dice, algunos eruditos han sugerido que la palabra griega traducida como oración podría indicar la presencia de una sinagoga judía por el río. Alrededor de medio kilómetro al oeste de esta puerta de enlace se encuentra el único y verdadero río en las cercanías de Filipos. Cerca de los 200 relieves de roca sobre la acrópolis de la ciudad datan el segundo y tercer siglo después de Cristo, mostrando la contigüidad del paganismo imperante dentro de la ciudad. Más de 80 de estos relieves son de la diosa Diana, con muchos otros dioses griegos y tracios representados también ahí. Consciente de las presiones, la persecución y las luchas que enfrentaba la iglesia en una cultura pagana, Pablo demostró su amor, aliento y compasión por los creyentes de Filipos. Filipenses 1, 8, 27, 30 y 4, 1. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿verdad? También en esta carta a la iglesia de los filipenses nos habla acerca de la carrera cristiana. Dice terminar la carrera, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ganar el premio. ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis todo lo que la lucha de todos se abstiene. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no por la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Esto lo dice 1 Corintios 9 en el capítulo 24, en el versículo 24 al 26, perdón. Correr de forma efectiva, lo dice Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice correr con un propósito, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que yo no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Correr hacia la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Correr de acuerdo a las reglas. Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
correr fielmente, segunda de Timoteo 4 del 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Qué bonito. Correr con libertad, el libro de Hechos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué le parece? Lindo, ¿verdad? Fíjense cómo Dios nos da esa oportunidad de poder prácticamente tener escritos tan maravillosos, hermanos, en los que de alguna manera podamos nosotros tener ese consuelo, porque ellos fueron seres humanos como tú y como yo. Ellos fueron personas que de alguna manera estaban pendientes de realizar un trabajo para el Señor, y fue por eso precisamente que el Señor les eligió. Vamos entonces a darle gracias al Señor por esta preciosa oportunidad ya con este libro de los Filipenses. Prácticamente llegamos al libro número 50 de la Biblia. Nos hacen falta 16 para terminarla, y quería decirles que en este caso nuevamente la carta de los Gálatas tiene 6 capítulos, Efesios también tiene 6 capítulos, y el libro de los Filipenses tiene 4 capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que esta preciosa palabra llegue a su corazón y que usted pueda tener ese tiempo de entendimiento, pues yo creo que un tiempo también para reflexionar. ¿Qué le parece si reflexionamos en esos 3 libros que hemos visto el día de hoy? Libros muy importantes. La fe se construye por el creer, no por obras. La fe te salva. La fe te mantiene vivo, no solamente con un cuerpo incorruptible como el que tenemos en este momento, sino con un cuerpo que va a ser transformado a la venida de nuestro Dios. ¿Qué le parece si tomamos estos minutos de este estudio para poder analizar lo que Dios nos quiere decir personalmente a cada uno de nosotros? Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos a darte gracias porque tú eres tan bueno y tan fiel con nosotros. Padre, te damos gracias por tantas cosas que recibimos. Te damos gracias, Padre, por nuestros alimentos. Te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por la salud que nos das, por las fuerzas. Y te pedimos, Dios, que estos minutos de estos estudios bíblicos, Padre, podamos encontrar, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, que podamos comprometernos y que podamos amarte como solamente tú lo haces. Que podamos, Padre, llenarnos de vida, llenarnos de tu luz, y que podamos caminar, Señor, no en el sendero que nosotros querramos, sino en el que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Padre, ponemos este tiempo poderoso en tus manos, y que seas tú, solamente tú, dando esos momentos de reconciliación contigo. Que solamente tú vengas y nos dotes de todo lo necesario, Padre, para seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué le parece si ahí donde usted se encuentra le da like al video, se suscribe, lo comparte? Y le tengo una información adicional. Ese tema que estamos escuchando de fondo es el tema de mi hermano Richard Castillo, que se llama Te alabaré. También lo encuentra en cada una de las plataformas de música disponibles, en Spotify, en YouTube,
También él tiene su canal de TikTok y tiene también su Instagram. Entonces, perfectamente lo puedes seguir. Yo sé que estas alabanzas van a ser de mucha bendición para usted. Así que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y que Dios traiga paz a su vida. Bendiciones.